años. Pregunta, ¿fue Jeremías un profeta? Yo no sé si es necesario leer un versículo de la Biblia. Vamos a hacerlo. No dejemos ningún punto sin cubrir. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 1 y el versículo 5. Jeremías 1 y el versículo 5. Aquí dice que Dios llamó a Jeremías como profeta desde el vientre de su madre. Dice allí, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, aún antes dice aquí, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿fue Jeremías un profeta? Claro que sí. ¿Le dio Dios un mensaje? ¿Cómo no? ¿Ese mensaje estaba conectado con una profecía de tiempo? Claro que sí. Ahora, noten lo que dice el versículo 12 de Jeremías 25. Y cuando sean cumplidos los 70 años, es decir, cuando este periodo de tiempo llegue a su fin, castigaré al rey de Babilonia. ¿Va a venir en juicio Dios contra el rey de Babilonia? ¿Va a juzgarlo? Claro que sí. Dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su iniquidad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios dice a través de Jeremías, voy a permitir que mi pueblo vaya cautivo a Babilonia. Allí van a permanecer 70 años. Al final de los 70 años, yo los voy a sacar y los voy a librar de Babilonia y van a regresar otra vez a su tierra. Muy interesante. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Jeremías? No. En realidad Jeremías murió décadas antes de que se cumpliese esta profecía. Y sin embargo Dios llamó a Jeremías, le dio el mensaje, era un mensaje de juicio, iba vinculado con una profecía de tiempo, pero Dios le dice a Jeremías, esto no es para tu época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, levantó Dios a otro profeta para apuntar a esta profecía y decir, mire, la profecía se ha cumplido, Dios va a librar a su pueblo. Claro que sí. ¿Quién fue ese profeta? Se llamó Daniel. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Daniel 9 y los versículos 1 y también el versículo 2. Dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dicho sea de paso, esto está sucediendo en el año 538 antes de Cristo. Babilonia acabó de caer el año anterior. 538. Los 70 años se terminan en el año 536, 2 años después. Y fíjense la profecía que está estudiando Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel al final de este periodo? La profecía de los 70 años, porque él tiene que dirigir al pueblo de Dios en su éxodo de Babilonia, como Moisés había dirigido a Israel en su éxodo de Egipto. Es decir, que Daniel hace de esta profecía de los 70 años verdad presente. Él dice, ahora Dios ha juzgado a Babilonia, Dios va a cumplir lo que dijo, nos va a sacar de Babilonia y nos va a llevar a nuestra tierra cuando terminen los 70 años. Y saben que 2 años después, según Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4, Ciro dio un decreto de que el pueblo de Israel debía nuevamente regresar a Jerusalén para reedificar el templo de Jehová. Es decir, que el profeta que hizo verdad presente esta profecía de Jeremías fue Daniel. Y yo pregunto, bajo el liderazgo de Daniel, ¿salvó y sacó Dios de Babilonia a un remanente? Claro que sí. El pueblo de Israel, Dios lo sacó
y lo llevó otra vez a su tierra. Regresaron 50,000 personas que habían estado cautivas en Babilonia. Ese es nuestro tercer ejemplo. Fíjense cómo Dios obra matemáticamente en este asunto. Vamos al cuarto ejemplo. Hay otra profecía en el libro de Daniel que es muy importante. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído hablar de la profecía de las 70 semanas? Ahora, yo no voy a leer el pasaje, les voy a dar la referencia. Se encuentra en Daniel 9 y los versículos 24 al 27. Lo que quiero subrayar es esto, que esa profecía apunta a 3 grandes eventos en la vida del Mesías. En primer lugar, esa profecía dice que después de las primeras 69 semanas, que son 483 años, iba a ser ungido el que iba a ser el Mesías. Y esa es una redundancia porque la palabra Mesías significa ungido. Es decir, se iba a ungir al que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Es decir, que hacia el final de este periodo, durante la última semana de las 70, iban a pasar 3 cosas. Número 1, el ungimiento del Mesías. En segundo lugar, se enfatiza que a la mitad de esa última semana, es decir, después de los primeros 3 años y medio de esa semana número 70, se le iba a quitar la vida al Mesías. Dice que sería cortado. Y dice que causaría que los sacrificios y las ofrendas cesaran. Es decir, las ofrendas ya no iban a tener ningún significado, ninguna trascendencia. Y luego, el último evento es, por el rechazo del pueblo, del Mesías, la puerta de la gracia se iba a cerrar para la nación judía al terminar las 70 semanas. Eso sería en el año 34. Es decir, la última semana, exactamente como dice aquí, el Mesías iba a ser ungido, el Mesías durante esa semana iba a morir y durante esa semana se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje era verdad presente para los días de Daniel? No, porque esta es una profecía de 490 años. Los primeros 483 años iban a pasar 69 semanas, luego iba a venir la última semana. Daniel había muerto centenares de años antes de que se cumpliera esta profecía con el Mesías. Es decir, Dios le dio este mensaje a Daniel en cuanto a lo que iba a suceder al final de esta profecía, pero esa profecía no era para los días de Daniel. Ahora yo pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio? Sí. Claro que sí. ¿Por qué fue castigado el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Fue juzgado por su Padre porque Él estaba cargando nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Y yo pregunto, cuando vino a Roma contra la ciudad de Jerusalén, ¿fue un juicio de Dios contra Jerusalén por haber rechazado al Mesías? Claro que sí. Es decir, que el mensaje que Dios le dio a Daniel era un mensaje de juicio. Era un mensaje conectado con una profecía de tiempo y no era para su época. Ahora yo pregunto, al final de este periodo, hacia el final de este periodo, ¿levantó Dios a otro profeta que hizo verdad presente esta profecía? Claro que sí. ¿Cómo se llamó ese profeta? Se llamó Juan el Bautista. Vamos a anotarlo. Juan, el capítulo 1, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 29. Juan 1 y el versículo 29.